Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva formación. Vamos a estar hablando de muchas de las cosas que han ido pasando estas últimas semanas. En la anterior formación estuvimos hablando de cómo actuar en esas caídas en el mercado y la verdad que, pues, más o menos el precio está bastante similar a cómo estaba y es ahora mismo el mejor momento para aprovechar todas estas oportunidades que está dando el mercado. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a ello. Espero que se esté viendo todo bien. Tenemos aquí el gráfico de Bitcoin y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser hacer un repaso de esas zonas que ha dejado el mercado durante este mes pasado de octubre y así ver hasta dónde podría llegar, hasta dónde podría llegar a caer más algunas criptomonedas y hasta dónde podrían subir. Así que viendo un poco a nivel eh, amplio, ¿no? A nivel semanal, nivel mensual, podemos ver que Bitcoin tampoco es que haya hecho una subida, o sea, una bajada muy significativa comparado con otras criptomonedas. Sí que ha hecho pues un 20% desde el punto más alto al punto más bajo de este último mes y a nivel semanal más o menos está igual y a nivel diario pues podemos ver que estas velas bajistas pues han sido bastante fuertes y lo que han hecho no ha sido solamente de que, vale, Bitcoin ha bajado, sino que todas las altcoins han metido una bajada espectacular. Y es que cuando Bitcoin baja un 5%, las altcoins pueden bajar un 20, un 30%, y si Bitcoin, pues como en este punto, bajó en tan solo 4 días un 18%, pues muchas altcoins han bajado un 50, un 60 o incluso un 70%. Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando yo a nivel de Bitcoin, que al final es la madre de todas las criptomonedas? Hemos podido ver que el mercado pues ha vuelto como a esta zona de aquí, donde estaba rebotando bastante, y otra zona también que podría llegar es esta de aquí, entre los 93 y 86 más o menos, podría llegar a esta zona y aquí empezar a subir. ¿Por qué podría llegar hasta ese punto? Porque si vemos cómo en este impulso de aquí el mercado llegó al 50%, llegó al 50% y ¿qué hizo? Empezar a subir. Entonces ahora mismo el mercado, vale, ha llegado pero el medio, ha tocado y ya ha empezado a subir, pero lo más seguro es que pues se pueda mantener en esta zona o incluso baje pues a toda esta de aquí. Al final aquí hay un imbalance, ¿vale? Que un imbalance significa que el precio no ha vuelto a esa zona después de toda esta subida y aquí podemos ver cómo este imbalance de aquí no es que lo cubriese al máximo hasta abajo, pero sí que se estuvo ahí en esa zona bastante tiempo. Entonces podemos ver que el precio pueda llegar a esta zona de aquí. ¿Y qué significa eso? Que si Bitcoin baja, las altcoins también van a bajar, pero cuando llega a este punto y Bitcoin pues empiece a subir, que tampoco creo que Bitcoin suba mucho más, a lo mejor hasta los 140 en este ciclo, pero si Bitcoin hace toda esa subida, muchas altcoins, casi todas, van a hacer una subida muy fuerte también. Porque además es lo que estábamos comentando, ¿no? Cuando Bitcoin sube o sea, baja un 5% o un 10 o un 20, pues las altcoins ponen un por 2 o un por 3. Pero cuando sube, exactamente igual. Y muchas altcoins no es que simplemente suban a lo mejor un
te hagan un por 2 un por 3 en comparación con Bitcoin, sino a lo mejor te pueden hacer un por 10 o un por 20, que vamos a ver una criptomoneda justamente hoy que lo está haciendo. O sea, todo está bajando y esta cripto está empezando a subir, pero de una manera brutal, y eso está haciendo que mi portafolio esté cambiando los porcentajes simplemente porque esta criptomoneda está subiendo y pues ha pasado de que tenía un 1% en esta cripto de mi portafolio a tener más de un 6%. Y eso ha hecho que mi portafolio después de esta caída no se haya visto tan afectado, que también básicamente, epa, básicamente por esa subida de esa criptomoneda que vamos a hablar también. Y luego, en 4 horas, diario, a ver, si es lo que hemos estado hablando, en 4 horas, pues básicamente hemos visto cómo el mercado pues, está cayendo bastante. ¿Sabes eso? Después de esa caída del 10 de octubre, que fue súper, súper heavy, pues la verdad que em, es algo que nadie se esperaba, ¿no? Una caída tan fuerte bueno, tanto de Bitcoin como de las altcoins. Y, y el ver que realmente hemos podido aprovechar muchas de esas caídas, luego vamos a poder ver toda esa subida también. Porque en un pasado, en 2016, 2020, pues pasó lo mismo. Hubo esa caída súper fuerte y como por ejemplo con el COVID, y muchas personas estaban como están a día de hoy, con ese miedo, con esa eh, incertidumbre de lo que puede pasar en el mercado cripto. Y ahora en cuanto a las emociones del mercado, vamos a ver, creo que está como en un 20, mira, un 24, casi miedo extremo. Vamos a ir para adentro. Y ayer estábamos en un 20. La semana pasada en un 34 y el mes pasado en un 59. Entonces, podemos ver en este último año, vamos a ver los últimos 30 días, cómo todo ha empezado a bajar y el miedo pues está ahí. ¿No? Si Bitcoin está a 125.000 y ahora llegó a los 100.000, es como, ¿qué está pasando, no? Pero, por ejemplo, cuando Bitcoin estaba al mismo precio que está ahora, ¿vale? El gráfico en que está en colores, ¿vale? La línea que está en colores son las emociones. Cuando está en verde, pues es cuando hay eso, avaricia extrema, codicia. Cuando está amarillo, pues neutral. Y cuando está naranja o rojo, miedo, miedo extremo. Y luego la línea gris es el precio de Bitcoin. Entonces, ¿qué podemos ver? Cuando Bitcoin estaba en esta zona de aquí, en mayo, que estaba pues eso, ya superando esos 100.000, estábamos en codicia. O sea, el sentimiento del mercado es que ya pues tenía que mantenerse y quedarse ahí. Pero es el mismo precio. O sea, tu dinero en cuanto a euros es lo mismo tener 1.000 euros cuando Bitcoin vale 100.000 y estamos en un índice de codicia, ¿no? De esa emoción, y el portafolio es igual, van a haber 1.000 euros igual, si Bitcoin vale 100.000, pero está en miedo o en miedo extremo. Entonces, por eso, de las cosas más importantes que siempre voy a decir es la mentalidad que hay que tener en cuanto a esa mentalidad de largo plazo, de inversor, y no simplemente invertir para ganar dinero con una subida, sino verlo en el largo plazo. Porque en esta subida de aquí que ha hecho estos últimos 2 días, tú te has podido llevar dinero, obviamente. Han subido un 5%, pero es que no hemos venido aquí para ganar un 5%, sino hemos venido aquí para hacer un 500, 1.000% en el largo plazo. Entonces, si vamos a otras
criptomonedas, podemos ver cómo Ethereum hizo una caída o lleva una caída de un 35%. Solana también ha caído bastante y ha llegado pues a incluso zonas de compra cuando decíamos que Solana ya pues se iba para las nubes y ya veíamos súper complicado que comprásemos Solana, pues ha vuelto a esa zona de compra, ha hecho casi un 40% de caída. Polkadot es una locura. Esta caída de aquí de un 85%, qué locura. Y hasta ahora pues eso, un 43, 45%. Entonces, ¿qué hice yo estos últimos días? Viendo que todo se estaba manteniendo en esas zonas de compra, además en esas zonas de compra masiva que pues siempre hablamos, algunas de esas criptomonedas, pues dije, voy a comprar, aunque ya haya hecho como esa compra mensual, cuando está todo en esas zonas tan bajas de, pues eso, de 78%, 88% del Fibonacci o incluso algunas por debajo del último bajo, es de los mejores puntos para comprar, obviamente teniendo, como decía antes, ¿no? Esa mentalidad de largo plazo y también entender de que no todas las criptomonedas van a hacer un por 10, un por 20. Podemos ver cómo Cadena ha dejado de, pues eso, de pues cerrar sus operaciones. Es como, no es que haya cerrado del todo, pero el 95% del proyecto de Cadena ya ha cerrado y si tú hubieses puesto ahí mmm, un 50% de tu portafolio, pues ahora se vería súper afectado. Pero si simplemente tienes ahí, pues un 2%, un 5%, como yo tenía, es como, obviamente que te afecta, ¿no? De decir, wow, como una criptomoneda va a desaparecer, que yo la tengo en mi portafolio pues, ¿qué está pasando aquí? Pero si lo ves con una mentalidad de inversor o de emprendedor, es como no todos los proyectos van a salir como tú quieres, no todos van a salir, por así decirlo, a la luz. Y esto es como si en un jardín plantas 20 semillas, no todas van a germinar, no todas van a crecer igual, otras se van a morir. A lo mejor de esas 20, 3 o 4 simplemente son las que acaban, pues eso, saliendo a la luz y haciéndose grandes. Pero gracias a haber plantado esas semillas, esas 3 o 4 pueden crecer. Pero si no plantamos ninguna, si no tomamos ninguna decisión nunca, pues nada va a florecer, ¿no? Todo lo que hice básicamente fue invertir en algunas criptomonedas, que lo vamos a ver ahora en directo. Invertí Polkadot justamente en la zona de 2,5. O sea, realmente ha sido la primera vez que puedo comprar Polkadot en esta zona y ya podemos ver pues que está por encima de ese precio, ¿no? que yo compré. Luego con AVE, vamos a ver porque también, ahí está. Y lo hice pues de madrugada porque también como que me quería ir a dormir diciendo he hecho mi trabajo y no pues eso, ir a dormir, levantarme el día siguiente, ver que todo ha subido y pensar, guau, y si lo hubiese hecho el día anterior, o sea, todo lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana. Obviamente, si como yo hago, que yo priorizo muchísimo mi sueño y pues todo lo que hago en mi día también va enfocado en tener más energía y demás, pero si hay un día que sé que tengo que acabar eso y me va a permitir incluso dormir mejor porque no voy a estar pensando en, ¡buah! ¿Y si hubiese invertido? ¿Y, y si luego todo sube?
y si se va sin mí, es como lo hago y punto. En Arbitrum no puse, en Júpiter más o menos está en la misma zona y Fed más o menos misma zona, pero ya pues está empezando ahí a subir. Luego con WIF está más alto y con Rune creo que está más o menos igual. Ahí está, sí, más o menos en la misma zona em, se está manteniendo. Así que al final es eso, es tener claro, obviamente, qué criptomonedas voy a ir comprando. Y ahora vamos a ir a esa cripto que es Dash. No sé si la conocéis, pero yo invertí en Dash en 2023, me parece, no sé si hace 2 años. A ver, a un momento que lo miro. Sí, final de diciembre de 2023 y enero de 2024. Y no volví a comprar. Hace 2 años que compré esta cripto, lo podemos ver aquí, comprado en 33, 32, 31, 29, 28, o sea, cada uno de los puntos que, que tocaba. Y aquí podemos ver toda la subida que ha hecho pues estas últimas semanas. Desde este punto más bajo al punto más alto es un 760%, que esto es un por 8. O sea, si tú hubieses puesto 100 tendrías 800. Si hubieses puesto 1000 tendrías 8000. Y esta es una criptomoneda que yo no tenía en los porcentajes de mi portafolio, sino que simplemente la tuve y la compré, porque todas las otras criptomonedas que ya tenía, como Polkadot, Aave, Solana, Rune, todas estaban en zonas de máximos. Y claro, yo tenía un porcentaje para invertir, pero no había ninguna cripto en zonas de compra. Entonces dije, vale, de las personas que yo sigo, cuáles son las criptomonedas que ellos recomiendan, voy a mirar el proyecto que hay detrás y demás. Y vi que Dash era una de esas. Y dije, voy a poner pues una parte. O sea, no, imagínate, para poner un ejemplo, si yo invierto cada mes 500 euros, pues voy a poner un 5 o 10% de todo el total que yo voy a invertir. Y gracias a haber ido haciendo durante el mes de diciembre, que eso invertía cada semana, y el mes de enero, de hace 2 años, pues ahora hemos podido recoger esos frutos. Pude cerrar hace poco eh, en 57 porque también lo que quería era de algunas criptomonedas ya cerrarlas. Como sé que no voy a comprar más, voy a poner mis puntos de compra, o sea, de venta, como más cerca para coger ese dinero también en ganancia y ponerla en criptomonedas que confío más, que tengo una visión más grande del proyecto y dejarlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cerré el 50% en este punto y luego voy a ir cerrando a 200, 400 en esas zonas que ya tenía marcadas. Y como os decía, o sea, Dash me ha subido en cuanto a porcentaje de mi portafolio de un 1 a un 6%, que obviamente como todo ha bajado, pues también por eso ha hecho esa subida en mi portafolio en cuanto a porcentaje. Y es súper importante esto que voy a poner aquí. Nunca cerrar el 100% de la criptomoneda, la cual, entre comillas, me quiero deshacer, como que la quiero quitar del portafolio. ¿Por qué?
Porque si yo hubiese cerrado aquí en 57, que me puse el punto de venta en 50, y pues puede cerrar en 57, si yo hubiese cerrado el 100%, ahora mismo no tendría el doble otra vez. O sea, si de 100, pude cerrar 125 euros. Vale. Si 125 es el 50%, pues tenía 250. Me quedé con 125. Pero es que ahora ha hecho un por dos otra vez. O sea, tengo otra vez 250. Simplemente por no haber cerrado el 100%. Si yo hubiese cerrado el 100%, pues me hubiese sacado los 250, pero no hubiese tenido, como he tenido ahora, esos 25 euros de beneficio. Y cuando llegue aquí, pues igual cerraré el 30%, que con toda la subida que está empezando a hacer, es lo más probable de que mínimo llegue a esos $200 y obviamente pues podría llegar a los 400 perfectamente con todo este impulso que está cogiendo. Entonces, por eso os digo siempre que nunca cerréis el 100% de una criptomoneda, ya sea pues eso, porque os queráis deshacer de ella o porque simplemente ya están zonas muy, muy elevadas, como por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos poner? Sí, lo vamos a poner aquí. Solana, tú podrías pensar, vale, a poner un ejemplo. Solana, compré Solana en $2 y llegó a 40. Es una locura de movimiento, obviamente, ¿no? Es un por 20. Pero imagínate que aquí cierras el 100% y de 40 te pasa a 250, que es una locura también. Entonces, si en vez de cerrar el 100%, pues cierras, yo en mis primeras zonas tengo pues un 20%, un 30%, un 40%, un 50% como mucho, y luego en las zonas más altas pues igual otro 50%, pero nunca cierro el 100% de una operación, de una criptomoneda, porque es que es eso, nunca puedes saber hasta dónde va a llegar. Y cuando Solana llegó a los 40, 50, era como, wow, si valía $1, $2, eso es una auténtica locura. Ya no va a subir más. Boom, hasta arriba. Y luego cuando volvió a $10, $8 y llegó casi a 300, es una salvajada. Entonces, por eso, chicos, ahora mismo que vemos todo con incertidumbre, que no sabemos hasta dónde va a llegar el mercado en cuanto a esa caída que está haciendo, pero si seguimos con esa visión, si seguimos con esa mentalidad a largo plazo, es parte del proceso, parte del camino y lo que decía al principio, yo veo Bitcoin que pueda llegar a esas zonas de 93, 86. Yo tengo esta zona de 70.000 para comprar, pero lo veo poco probable. O sea, hay pocas probabilidades de que en estos meses tengamos la criptomoneda de Bitcoin en estas zonas. Eso significaría que muchas criptos bajarían mucho y otras desaparecerían, como por ejemplo con cadena. Vamos a ver. Ya no sale ni el precio. Otras. Un momentito. Cosas del directo. A ver. Cadena que me han sacado de KuCoin y muchos de vosotros me estáis preguntando. A ver en Binance. Ahora que sí.
Sí, con toda esta última caída, cuando ya, pues, eh, sí, en esta vela de aquí confirmaron de que cerraban sus operaciones. ¿Y por qué pasó eso? Por todo lo que ya, pues, llevaba el proyecto muy, muy de caída, o sea, una bajada muy significativa desde los, aquí ni sale, pero no sé si cadena llegó a los 20, vamos a verlo por aquí. No sé si cadena llegó a los $20. Sí, $28 de máximo histórico y ahora mismo están los 2 céntimos. O sea, es normal que la confianza se pierda, que por básicamente esta caída del precio de la mayoría de las criptomonedas, de todo el mundo cripto, bueno, no solamente de cripto, sino de la economía mundial, hace esta caída, pues es lo que dije en la transformación, cuando una persona que no entrena, una persona que no se alimenta bien, una persona que no duerme bien, se lesiona y va a estar meses con esa lesión. Pero una persona que entrena, una persona que se alimenta bien, una persona que duerme bien, se lesiona, a lo mejor está días o a lo mejor está semanas. Os pongo un ejemplo mío que fue cuando pues, hace unas semanas estuve en Oporto, en Portugal. Y claro, el primer día dormí 4 horas para ir para allí temprano, luego allí tampoco es que durmiese mucho, al volver igual, creo que dormí 4 o 5 horas. ¿Y qué pasó cuando volví? Pues básicamente me notaba con el cuerpo fatal, eh, empecé a tener también, pues eso, muchos mocos, como parecía que estaba resfriado. Y lo que pasó me sorprendí a mí mismo, ¿no? Porque era como, vale, hoy estoy así, mañana más o menos estaré igual, supongo que al día siguiente ya iré un poco mejor, pero a lo mejor me dura una semana. Esa era la mentalidad del Dani de antes, por lo que me pasaba, ¿no? O sea, no es que era mi mentalidad, sino que era mi experiencia. Que si yo estaba mal un día, luego al día siguiente iba a estar igual, al día siguiente pues un poco mejor, y luego ya como con la resaca eh, de esos días malos. A lo mejor me duraba 7 días en total, que los últimos 2 días pues ya mejor, ¿no? Pero me fui a dormir, me levanté por la mañana y dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ya no esté nada malo? O sea, fue como, wow, ¿cómo puede ser que haya pasado tan rápido en tan solo un día de haber estado así de mal y en una noche haberme recuperado tan bien? Dije, esto se basa a ese entrenamiento que hago, esa buena alimentación y ese buen sueño durante todas las semanas del mes, o sea, la mayoría de los días, hacerlo bien. Si algunos días no lo haces del todo bien y te lesionas, es como que no vas a tardar tanto en recuperarte. Pero si cadena, ahora volvemos a las criptos, si cadena después de una caída tan fuerte, de que no se recupera, de que sigue ahí, es como no entrena, no se alimenta bien, no duerme bien, te viene una caída espectacular mundial y es como que ya no te recuperas. Es como volver para arriba va a ser mucho más complicado que volver para abajo. Y esto lo puedes pensar en el mundo cripto, pero que en la salud es igual. Te puede llegar a un punto que si no cuidas como esos 3 pilares que te lo estoy diciendo para que se te quede en el subconsciente, entrenamiento, alimentación y sueño, si tú no cuidas esa salud, te va a venir algo súper fuerte y te va a ser muchísimo más complicado recuperarte que, que seguir cayendo o seguir en el mismo punto. Entonces, si priorizamos realmente lo importante, cuando te venga una caída así, es como, no es que te dé igual, pero te vas a poder recuperar mucho más rápido que si no estás preparado para esas caídas. Entonces,
en próximas formaciones, para hoy es día 6, para el día 27 de noviembre, voy a estar explicando cómo mover de una billetera a otra, ¿vale? Porque muchos de vosotros me habéis estado preguntando sobre cómo... Momento, ahora. Sobre cómo mover eh, o qué hacer con cadena y pues estar explicando eso de cómo mover cadena a otra billetera, a otro exchange y si por lo que sea también quieres cambiar de un sitio a otro, que puedas tenerlo todo bien claro y a partir de ahí, em, pues eso tú mismo decidas qué, qué hacer, que la verdad que lo veo importante porque eso pasa algo como, como lo de ahora y, y realmente pues hay que tomar acción, ¿no? No simplemente lo vas a dejar ahí, sino que te lo vas a mover a otra billetera, a otro exchange y, y listo. Así que, así que chicos, no sé si tenéis alguna pregunta. Como dije, pues íbamos a tener ronda de preguntas y respuestas. Si las queréis poner por ahí por el chat y lo vamos respondiendo. Y de mientras vamos viendo cómo esa dominancia de Bitcoin ahora está volviendo a subir, básicamente no porque Bitcoin esté subiendo, porque está bajando, sino que todas las altcoins están cayendo. Entonces, si las altcoins caen más de lo que está cayendo Bitcoin, pues la dominancia de Bitcoin sube. Pero también lo que veo aquí, pues lo que veo aquí es que ha hecho un impulso bastante a la baja, ahora simplemente está haciendo el retroceso para volver para abajo, hacer otro impulso y, y ver qué es lo que pasa, porque aquí pues podemos ver cómo iba esa tendencia alcista, rompió y eh, pues fue a la baja, ¿no? Vale. Entonces, una de las preguntas que también pues, mucha gente me hace, ¿no? Es por qué el mercado cae tanto si la tecnología pues está avanzando, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que, que Bitcoin y muchas criptos estén cayendo tanto si la tecnología pues, cada vez está subiendo más? Pues básicamente porque tiene que haber esos retrocesos para que luego hayan esos impulsos. Como siempre, después que hay un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, pam, 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 pam. Lo raro es que no hubiese retroceso, que todo empezase a subir y nada retrocediese. Entonces, hay que entender de que eso, de que las criptomonedas y el mercado, pues cada vez tiene pues, esa tendencia alcista, pero hay que entender de que va a retroceder. O sea, cuando llegó aquí justamente a los 100.000 ya la gente decía, "Buah, va a ir hasta los 120, 150, al millón". Y viene una caída así y ya la gente se caga. Ahora otra vez, subida hasta los 120. Hay una caída hasta los 100.000 que cuando valía 100.000 aquí decían que iba a llegar al millón y tal, y ahora cuando está aquí ya pues es una estafa. Y es el mismo precio. Entonces, es eso, es simplemente entender de que van a haber esas caídas, esas bajadas y simplemente, pues eso, tener esa mentalidad de largo plazo, de no estar constantemente viendo el mercado, que incluso lo que yo he ido haciendo estas últimas semanas
es no mirar absolutamente nada del mercado, sobre todo en octubre, porque dije, vale, no voy a vender nada porque todo está cayendo, no, no voy a comprar nada porque pues ahora mismo no tengo, por así decirlo, para invertir, ya está todo dentro, al mes siguiente. Y lo que hice fue pues desinstalarme absolutamente todo de cripto para no estar ahí mirándolo porque era como, es como entretenimiento. O sea, ver el mercado simplemente para ver cómo está el precio, para mm, estar viéndolo y tal. O sea, imagínate que esto, en vez de hacerlo cada 3 semanas, este Zoom, esta formación, la hiciésemos cada día. Y cada día miramos el mercado. Para hacer trading está bien, pero para hacer holding estás perdiendo el tiempo. Yo como mucho, pues eso, lo miro una vez a la semana, lo miro pues una vez al mes, o incluso hay veces que estoy durante estas 3 semanas sin ver nada, o sea, de formación en formación, digo, a ver cómo está. Porque es que no va a afectar en cómo está mi portafolio ni nada. Y también me pongo alertas de si llegan a tal punto, pues obviamente ahí sí a estar alerta, pero no hace falta estar constantemente viendo una cosa, otra, sino centrarse en lo importante, centrarse en lo que realmente te da ese 80% de los resultados, que es el 20% de las acciones. El 20% de las acciones te dan el 80% resultados, de los resultados. Y el, uepa, y el 80% de las acciones te dan el 20% de los resultados. Entonces, estar constantemente mirando el mercado es esto, que te da un 20% de resultados. Y el 20% de las acciones que son más importantes, ¿cuáles son esas acciones importantes? El comprar cuando hay que comprar, el vender cuando hay que vender, el hacer la gestión económica de una manera súper precisa y todos los meses, y cuando es todos los meses, es todos los meses poner ese porcentaje, ya sea en cripto o en invertir, pero hacerlo todos los meses y, pues eso, no fallar en eso porque esas 20 acciones te va a dar ese 80% de los resultados. Y en cripto, el 5% es actuar y el 95% es esperar. Tú actúas y a lo mejor tienes que esperar como yo esperé o he esperado ahora con Dash durante 2 años que yo invertí finales de diciembre, inicios de enero, por esta zona, se ha mantenido durante todo este tiempo que con esta subida también cerró una parte y ha sido ahora cuando ha hecho el impulso grande. Entonces con Polkadot podemos ver que he comprado un poco. Cada línea verde es una zona que he comprado. Con Polkadot podemos ver lo mismo. O sea, os voy a decir cuándo fue la primera vez que invertí en Polkadot, que yo antes solamente invertía en Bitcoin. Fue en julio de 2022. Julio de 2022, aquí, después de toda la caída, pues empecé a invertir. Lleva aquí 3 años. Puede ser que esta criptomoneda también desaparezca. O sea, no voy a decir, guau, Polkadot va a llegar a los $200. Te va a hacer un por cien. Puede ser que pase como cadena, que hace unas semanas o unos meses estuvimos hablando del proyecto y tanto de WIF como de Rune, y ahora de cadena, pues fuera. Pero viendo Polkadot, que está dentro del top 30 de capitalización del mercado cripto, no es lo mismo que Cadena, que estaba en el número 400.
Entonces, si lleva aquí 3 años y cada impulso, o sea, cada retroceso sirve para que el impulso sea cada vez mayor, es como todos los retrocesos sirven para impulsarse. Y hay veces que pensamos que estamos yendo para el lado contrario, estamos yendo para atrás. Pero si, por ejemplo, tiro con arco, si tú no tensas el arco para atrás, contra más lo tires para atrás, más rápida va a ir la flecha y también más precisa va a ir porque va pues, a una velocidad brutal. Pero tú simplemente, si simplemente haces un retroceso así, se te va a caer el mismo sitio. Y luego también un aprendizaje brutal, volviendo a esas semillas que estábamos hablando al inicio, si tú siembras unas cuantas semillas, ¿no? Vas poniendo ahí, pim, 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 pim. Esto de aquí, en la superficie, que es visible, y luego está esto, que es, ¿cómo llamarlo? Bajo tierra. Es como que no lo vemos, es invisible. Tú lo pones bajo tierra y no lo ves, a no ser que lo saques. Em, bajo tierra. Yo no veo aún ninguna flor subir. Esto de aquí no lo veo. No veo nada. Pero ¿qué pasa? Las plantas y cualquier cosa no crece para arriba, no crece para lo visible, crece para lo invisible. Son las raíces. ¿Cómo una planta va a subir para arriba si aún no ha hecho esto? Entonces, si nosotros no nos centramos en nuestras raíces, que son las creencias, nunca vamos a ver los frutos que realmente queremos tener. Y cuando tú te centras en las raíces y ves a otras plantas, a otras personas, que sí, que está saliendo todo, están aquí con los frutos, tal, súper bien, y tú simplemente pues estás viendo que está saliendo un poco, pero no ves resultados, pero te estás centrando aquí. Y estas personas se están centrando aquí en los frutos de, guau, mira lo que tengo, tal, los resultados que tengo, pero es que no tienen raíces. Les va a venir un viento, como hoy, que ha llovido bastante, y fuera. Y esto también en mi casa pues puede tener un aprendizaje que pues hay como varias plantas en el jardín y también un limonero y demás. ¿Y qué pasa? Las plantas que tienen como una base muy grande y que simplemente pues están con una base pues eso, grande y no son unas plantas muy grandes, no se movieron cuando hubo una tormenta brutal. Pero esas plantas que a lo mejor tienen una base más pequeña y son muy altas, es como esto cae con un soplido. Entonces, por eso siempre es súper importante tener esa base. Por eso siempre es importante tener esas criptomonedas que tienen capitalización alta y priorizar por esas criptomonedas antes de por las bajas. Yo siempre miro de arriba a abajo. Digo, ¿Bitcoin está para comprar? No, no compro. ¿Ethereum estaba para comprar? No, no compro.
Solana está para comprar, pues, esta última semana sí que lo estaba. Boom. Polkadot está para comprar, sí. Aave, ahora también. Pero no miro de abajo para arriba, porque a lo mejor empiezo a invertir aquí y para las importantes a lo mejor ya no tengo, porque no lo he mirado bien o pues porque simplemente digo, como estas criptomonedas están tan bajas y la subida puede ser mucho más grande, invierto ahí. Pero es que hacer eso te está centrando en el resultado. Te estás centrando en qué criptomoneda te va a dar más resultados en el corto plazo. Y te viene una soplida súper fuerte y pues te quedas sin nada. Pero si tú te centras en la base, a largo plazo lo vas a agradecer porque ya habrás creado eso, que pase lo que pase, te vas a poder sostener en el paso del tiempo. Por eso es súper importante el también ir plantando esas semillas, no ponerlo todo en una, porque es lo que estaba comentando antes también, de que si plantamos como 20 semillas y 3 o 4 son las que al final salen a la luz, eh, pero es que si no hubiese hecho esas 20, si yo en la número 17 digo, bueno, pues ya está, en vez de 20, 17, pero es que a lo mejor las últimas 3 eran las correctas. A lo mejor esa última formación que te tenías que ver era la que te iba a hacer el clic de encontrar algo en tu vida o de tener ese clic de decir, vale, esto es lo que tengo que hacer. Yo este lunes estuve en la conferencia de Mario Alonso Puig y fue brutal porque hacía un año que no iba a ningún evento y me di cuenta que no puedo estar más de 4 meses sin ir a una conferencia así porque o sea, eran tantos clics mentales y el ver que durante todo este año me he centrado tanto en esas raíces y también en mi salud y obviamente el cambio físico ha sido brutal, que habían algunas cosas como que me había olvidado y fue ir al evento y me volvió a despertar como esa parte de mí. Entonces también hay que saber qué cosas son las que nos potencian y siempre pues dar como esa milla extra de pues lo que decía, en vez de plantar 17 semillas, llegar hasta las 20. En vez de hacer 20 flexiones, hacer dos más. En vez de, pues eso, verme una formación media hora, pues 45 minutos. Y así con todo. Porque como hacemos una cosa, lo hacemos todo realmente. Por ejemplo, yo puedo pensar en verano, buah, hace mucho sol, no entreno. En invierno hace mucho frío, no entreno. Cuando llueve, hace mucho, pues eso, llueve, no entreno. Está nevando, no entreno. Si yo siempre veo lo externo para hacer las cosas que tengo que hacer en mi día, no haría nada. O lo haría cuando todo está perfecto, cuando todo está bien y así pues no acabas teniendo esos resultados porque hay que hacer las cosas. O sea, es importante hacer las cosas cuando se siente bien y cuando uno está bien, obviamente. Pero que lo que marca la diferencia es cuando no te apetece, no tienes ganas de hacerlo. Pregúntale a esta semilla de aquí si germina porque le apetece o no le apetece o porque pues el clima está tal. Ella va creciendo y ya está. Ella va haciendo su función y punto. Pero como nosotros tenemos como ese subconsciente y tenemos esas creencias, ¿no? De las que estábamos hablando, esas raíces, nos
justificamos de, bueno, como está en el tiempo así, pues no lo hago. O como no me siento bien, no lo hago. Yo hace 2 días que dormí 5 horas y al día siguiente me acuerdo que estaba fatal. O sea, durante la mañana bien, fui a correr, bien, desayuné, todo súper bien, pero cuando era por la tarde dije, ¿qué me pasa? O sea, como que no tenía ganas de... No lo entendía, porque era como... Era la hora de cenar, que yo ceno sobre las 6, que hago 2 comidas, y, y era eso, era como, ¿por qué no tengo hambre o como que no estaba despierto? Y me puse a pensar y dije, he comido bien, he hecho el deporte bien, he hecho las cosas que tenía que hacer, pero es que no había dormido bien. Y por eso es súper importante el hecho de hacer las cosas eh, súper bien con el sueño. Y justamente hoy me estaba viendo un podcast de Rai, que no sé cuántas veces ya me lo he puesto, que lo recomiendo al 100%, que os lo podáis ver. Voy a poner por aquí. A ver, aquí lo tenemos. Este de aquí. Tanta información que una persona dice, vale, voy a empezar a cuidar y no sabe por dónde empezar, qué dieta, cómo A duermo. ver si Podríamos para. hacer que este podcast pues Vale, es sencillo, va a tu consulta, ¿por dónde? no paro. Ahora. Em, es un podcast que todo el mundo se tendría que ver. Y aquí al final, que le preguntan, pues, ¿de qué cosa hablarías que no hemos hablado, ¿vale? Durante todo el podcast, de las preguntas y tal? Y empieza a hablar del sueño, de que como sale aquí, el sueño es la base de todo. Y yo, por las formaciones que he hecho, por los libros que me he leído, por un montón de cosas, también me he dado cuenta, y por mi experiencia, que el sueño es de lo más importante. Y me di cuenta tanto cuando fui a Porto como hace 2 días, que es que no rindes nada bien. O sea, el dormir, te diría eso, menos de 7 horas. O sea, no el dormir. Una cosa es dormir, otra cosa es eh, el tiempo que pasas en la cama. Yo puedo decir, vale, pongo la alarma y que en 7 horas suene, pero es que no vas a dormir 7 horas. Lo de media se está entre 45 minutos, media hora durante toda la noche despierto, ya sea por el tiempo que tardas en irte a dormir, ¿no? En dormirte, bueno, a lo mejor ahí estás 20 minutos y luego si te levantas una vez, a lo mejor otros 10 minutos, otros 15 minutos y si te levantas 2 veces, pues más. Entonces por eso yo nunca, o la mayoría de los días, ya me programo bien para poner la alarma de, pues eso, como 8 horas. Si yo estoy 8 horas, voy al 100%, lo más seguro es que esté 7, 7 y cuarto, 7 y media, durmiendo. Entonces aquí habla de eso, de que lo que más hacemos en nuestra vida es dormir. El 30% de nuestra vida, si lo hacemos bien, lo pasamos durmiendo. Y obviamente pues hay un montón de procesos y demás. Al final aquí no hemos venido a hablar de salud. Si quieres aprender sobre eso, pues obviamente mírate este podcast y para mí es súper clave. O sea, directamente no hubiese creado la comunidad de cripto si no hubiese estado o no hubiese trabajado mi salud, porque al final también la salud afecta a tus creencias, a cómo piensas de ti, tu confianza y a tu mentalidad. Tampoco hubiese lanzado las mentorías. O sea, es que no hubiese hecho absolutamente nada de todas las cosas que he ido haciendo durante todos estos últimos meses, los últimos años.
Y por eso, aunque esté haciendo una formación de criptos, aunque esté haciendo una formación de lo que sea, la salud siempre va a ser lo más importante y para mí son esas raíces, esa base de la cual estábamos hablando y, y pues está muy bien hablar de que, pues sí, Bitcoin ha bajado, todo ha bajado, está muy bien, pero es que porque yo te diga que todo ha bajado, no, el precio va a hacer lo que quiera. Simplemente lo analizamos y demás, pero es que esto se puede analizar en 10 minutos, 20 minutos. Entonces, por eso siempre diré que esto no van a ser formaciones de simplemente ver cómo está el mercado, sino para que despertemos y también conectemos con algo más, que no simplemente invertir un dinero, sino que hagamos más cosas en nuestro día y eh, conectemos también con esa esencia, con ese propósito. Yo cuando empecé a invertir en cripto, que por eso también decidí pues lanzar las mentorías, antes hacer la comunidad y demás, fue básicamente porque encontré como esa paz en mí mismo de que mi dinero cada vez valía más durante los años. A lo mejor no durante las semanas. Si tú has invertido estos últimos 3 meses, lo más seguro es que simplemente veas que el mercado ha caído. Entonces, no ves y tampoco creo que sientas como esa paz de que tu dinero vale más. Pero si lo vemos en ese largo plazo, yo pude ver cómo mi portafolio pasaba de $100 a 200, de 200 a 500, de 500 a 1000, tanto por lo que yo iba invirtiendo mes a mes, que ya te digo yo que al inicio, em, la primera vez que invertí en Polkadot hace 3 años, que lo he mirado, puse 75 euros. Pero es que yo para ahorrar eso, a lo mejor estuve 2 meses, 3 meses. Porque si yo ganaba unos 80 euros a la semana o así, al mes eran menos de 400, no podía invertir mm, mucho, porque era como tenía algún gasto, educación en mí y demás, y podía invertir en poco. Pero ya empecé a crear ese hábito. Y cuando yo empecé a ver, pues eso, que iba subiendo mi portafolio y empezaba pues esa tendencia alcista, em, pude ver, pero súper rápido, ¿eh? Cómo pasó mi portafolio de 1000 a 2000, de 2000 a 3000, de 3000 a 7000, pero de una manera, de una subida brutal. Y obviamente haciendo retiros, que si no, pues hubiese a lo mejor, si yo no hubiese retirado nada, a lo mejor tendría pues, 2, 3 veces más de esa subida que hizo. En vez de a lo mejor de 2000 a 3000, pues hubiese llegado a los 6000 y de esos 6000 a los 15000 a lo mejor. Pero obviamente tenía un plan y lo que hice fue seguirlo de cuando cierro aquí, me lo retiro para mí y tengo como esa recompensa, que también es bueno para a nivel mental. Em, pero es eso, empiezas con poco, vas creando el hábito y cada vez va todo para arriba. Entonces, es eso, es ver lo que he ido haciendo durante estos últimos años en el mercado cripto y que la gente diga lo que quiera, que para mí, pues, todo va a acabar subiendo, no sabemos cuándo, pero es eso, la mentalidad em, es esa y está clara. Ahí tenemos a Kule, lo cual lo entiendo mucho, es por eso que mis 7 horas son imprescindibles. Jugué mucho con mi sueño. También te diste cuenta. Sí, al final es eso, es con la experiencia te acabas dando cuenta y cuando haces las cosas bien te das aún más cuenta. O sea, yo desde que empecé a entrenar bien,
desde que empecé a alimentarme bien, y no es alimentarme bien solo, sino es dejar toda la basura de ultraprocesados y azúcar y tal, hasta que pasas ese proceso, como que ya no quieres volver atrás. Y luego con el sueño, igual, desde que haces esa buena higiene del sueño. O sea, si tú te duchas, ya sea por la mañana, por la noche, después de entrenar, cuando sea, tienes higiene personal. Si te lavas los dientes después de comer o cuando te levantas, es como que tienes higiene ahí también, pero no tenemos una higiene del sueño de quitarnos, pues, o de acabar todas las cosas que hemos ido haciendo en el día, de tener un rato para nosotros, de apagar las luces y tener, como aquí tenemos, esas luces rojas. Son cosas que van a mejorar tu sueño al 100% y vas a poder tener esa higiene del sueño mucho más positiva de que simplemente te vas a la cama y te vas a dormir, incluso con el móvil, te levantas al día siguiente con el móvil y ya pues mal vamos. Así que vamos a ir dejándolo por aquí, que llevamos una horita. Em, sí, no sé si me dejo algo que tengo por aquí, cositas apuntadas. Ahí lo tenemos todo. Es eso. Vamos a seguir con esa mentalidad, con esos buenos hábitos. Cualquier cosa que necesitéis, me podéis comentar por WhatsApp, por donde queráis. Y nos vamos a ver la siguiente formación, la siguiente clase. Espero que haya quedado todo súper claro y que paséis un día espectacular. Let's go.